¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es un privilegio presentar esta entrevista con un hombre tan fascinante como encantador como Raymond Moody, médico psiquiatra, la persona que no solo acuñó el término experiencia cercana a la muerte, sino que revolucionó nuestra manera de pensar sobre la muerte y el más allá. Ha investigado durante medio siglo uno de los mayores misterios de nuestra existencia y de sus investigaciones. Publicó este libro, Vida después de la vida, que ya lleva más de 20 millones de copias en todo el mundo desde su publicación en 1975. Thank you so much for being here. It's so special for me, Raymond. Well, thank you, Maria. It's just delightful to be with you. Thank you so much. So can I ask you some questions? Oh, yeah, sure. La primera pregunta que quiero hacerte es esta. ¿Sabemos definitivamente qué pasa cuando morimos? One thing is, I've learned from all the thousands of people I've talked with who came to the point of death and revived. Bueno, lo que he aprendido de todas las miles de personas con las que he hablado que murieron y resucitaron es que todas ellas, sin importar cuán elocuentes, ocultos o cuántas carreras tengan, todos dicen que no pueden describir su experiencia cercana a la muerte, que estas cosas que vivieron están más allá de las palabras tal como las conocemos. Pero todos dicen lo mismo, que salen de su cuerpo, van por un túnel, ven una luz, etc. Y creo que, aunque las palabras que usan no son realmente precisas, sino solo metáforas, espero que, cuando llegue mi hora, reconozca la experiencia en base a todo lo que he escuchado. Y esto lo he oído miles de veces. A lo largo de los años, muchas personas me han dicho que habían leído sobre las experiencias cercanas a la muerte, que uno sale de su cuerpo, atraviesa un túnel hacia una luz, revisa toda su vida, etc. y regresa. Eso es lo que habían leído. Pero luego, cuando tienen su propia experiencia cercana a la muerte, en medio de su experiencia dicen, «Oh, esto me lo contó una mujer en Nueva Jersey en 1978. Ella había leído mi libro y dijo que, mientras estaba teniendo su propia experiencia cercana a la muerte, pensó, «Oh, esto es exactamente como lo que se cuenta en el libro». Así que las experiencias cercanas a la muerte pueden ser muy difíciles de describir para los que las viven, pero la interpretación que hacen de ella es lo suficientemente precisa como para que, cuando lo experimentes tú mismo, digas, «Ajá». Así que esto es lo que espero que me suceda a mí también. Is not the methodology. Por otro lado, María, creo que uno de los peores problemas con todo este campo de la vida después de la muerte es el uso de la palabra ciencia. La gente quiere pruebas científicas de la vida después de la muerte, y en realidad la ciencia no es la metodología para hacerlo. Este es un problema filosófico y conceptual, todavía no es un problema científico. Así que, como profesor de filosofía, diría que el verdadero problema de la cuestión de la vida después de la muerte es que no podemos resolverlo con el método científico. También tiene que haber algún avance conceptual. No obstante, yo soy un escéptico, en el sentido genuino. Lo he sido desde la infancia. Incluso antes de aprender lo que es un escéptico, yo ya era un escéptico. Y desafortunadamente, en este campo de la vida después de la muerte, las personas que se hacen llamar falsamente a sí mismas como escépticas no tienen ni idea de lo que están hablando. Hacen un mal uso de este término. Dicen, «Oh, soy un escéptico acerca de las experiencias cercanas a la muerte. Creo que es solo la química del cerebro». Pero eso no es el escepticismo. La filosofía griega antigua era lo mío, y el escepticismo se basa en hacer una profunda investigación, pero evitando sacar ninguna conclusión. Sabiendo esto, que el escepticismo no saca conclusiones, repasemos otra vez lo que dicen los que se hacen llamar escépticos en este campo de la vida después de la muerte. Esto es lo que dicen. Soy una persona que no saca conclusiones y mi conclusión es que estas experiencias son solo la privación de oxígeno. ¿Ves? Es una contradicción. Así que yo, como escéptico, no puedo sacar una conclusión lógica sobre la vida después de la muerte. Así que, en cierto modo, he llegado a un punto en mi vida en el que me rindo. Yo soy un filósofo especializado en la lógica. Fui profesor de lógica antes de ir a la Facultad de Medicina. Y creo que no puedes sacar una conclusión lógica en el año 2023 de que hay una vida después de la muerte. Supe hace mucho tiempo que no es correcto hablar de la privación de oxígeno en el cerebro cuando hablamos de estas experiencias cercanas a la muerte. Y la razón es la siguiente. Tengo muchos amigos médicos que han vivido con empatía las experiencias cercanas a la muerte de sus pacientes de maneras increíbles.
Por ejemplo, uno de mis profesores de la Facultad de Medicina me dijo que tuvo una experiencia en la que le pasó todo esto. Abandonó su cuerpo, vio la luz, etc. Pero no cuando ella estaba enferma, sino cuando tuvo que resucitar a su propia madre. Dijo que cuando su madre murió, ella misma sintió que dejaba su cuerpo y vio a su madre a su lado en forma de espíritu. Vio un túnel, parientes y amigos de su madre que ya estaban fallecidos, etc. Y esto es algo muy común. Por lo tanto, si las personas que están en el lecho del moribundo, que no están ni enfermas ni heridas, tienen empáticamente la misma experiencia, entonces no podemos hablar de privación de oxígeno en el cerebro. Tengo muchos amigos que son médicos que han tenido profundas experiencias cercanas a la muerte, y confío en su criterio médico. Yo soy un adicto al ejercicio de caminar todos los días, y si algo malo le pasara a uno de mis pies, confiaría plenamente en el criterio de estos doctores, amigos míos. Un buen amigo de estos es Anthony Chicoria, que era profesor de cirugía ortopédica y doctorado en fisiología y médico. Un hombre muy brillante que tuvo una experiencia cercana a la muerte y dijo, sí, mi experiencia fue muy real, más real que lo que está pasando ahora entre tú y yo. Así que, si le pasara algo a mi pie, ¿iría a visitarme con mi amigo Anthony? Por supuesto. Y lo mismo con los otros amigos míos médicos que han pasado por experiencias cercanas a la muerte. Confío en su juicio médico. Así que, ¿por qué tendría que negar su opinión unánime sobre sus experiencias? Y aunque todavía todo esto es muy contradictorio para mí, entiendo que sí, que hay vida después de la muerte. ¿Por qué crees que las personas que regresan de una experiencia cercana a la muerte dicen que lo que experimentaron fue más real que real? Sí, eso es lo que dicen. Y supongo que lo que están diciendo es que las cosas son más accesibles ahí. Por ejemplo, dicen que no existe el tiempo y el espacio como tú y yo lo apreciamos. Mi vida siempre ha sido conducida por la curiosidad y es muy interesante para mí que la gente diga que en ese otro ámbito es como que te haces una pregunta y la información aparece al instante. Así que creo que ese otro mundo se caracteriza más por la accesibilidad a la información. En este mundo en el que estamos ahora nos orientamos por el tiempo y el espacio, pero en las experiencias cercanas a la muerte, en ese estado de conciencia, el tiempo y el espacio se disuelven. Entonces les pregunto, ¿cómo os orientáis sin espacio ni tiempo? Y lo que dicen es, por dos factores, que son amor e información, que eso es todo, amor y conocimiento. Esa es la mejor manera de expresar lo que experimentaron. El amor es quizás lo más importante en una experiencia cercana a la muerte. ¿Qué es este amor que las personas experimentan en el más allá? ¿Tenemos idea de lo que es ese amor? ¿Podemos entenderlo? Parece que hablen de un amor mucho más importante que el que experimentamos aquí. No lo creo, no creo que lo podamos entender. Creo que lo más cercano que tenemos son aproximaciones. He entrevistado a muchas personas que han pasado por experiencias de muerte muy profundas. Y en muchas de estas experiencias, de cualquier parte del mundo, dicen lo mismo. Dicen, ¿puedo decir amor o puedo decir luz? No importa. Y creo que lo más parecido que tenemos en este mundo quizás sea el amor que les damos a nuestros hijos, familia, amigos, mascotas, etc. Pero incluso eso no es suficiente para entenderlo. Creo que esto lo puedes ver cuando lidias con un enfermo terminal. Muchos enfermos terminales experimentan una profunda transformación de la conciencia que sucede al borde de la muerte. Y sonará una locura para las personas que no lo han visto, pero estoy seguro de que mucha gente que nos esté escuchando ahora sabrán de lo que hablo. Hay muchas personas que cuando se acercan a la muerte, mientras están muriendo, se iluminan con la luz. Y no es la luz que sale de la bombilla de la lámpara, ni la luz que viene del sol de afuera. Y yo lo he visto, es una luz completamente clara que sale de las personas detrás de sus ojos. Y dicen que se sienten envueltos por la bondad, la compasión y el amor. Y que nada de lo que experimentamos en la tierra nos da una capacidad real para entenderlo. Pero podemos reconocerlo por su parecido con el amor que experimentamos aquí en la tierra. Has investigado toda tu vida sobre de qué trata la muerte, pero ¿de qué trata la vida? Let me put this. When I was early in my years as a psychiatrist, I lived in
in a small town. Déjame que te lo explique de esta manera. En mis primeros años como psiquiatra, vivía en un pueblo pequeño. Y en un pueblo pequeño tiene que haber alguna provisión cuando el jefe de policía, o el alcalde, o la gente famosa necesita ayuda psiquiátrica. No es conveniente que los vean en la puerta principal de una clínica de salud mental. Así que cuando buscaron a alguien para dirigir una clínica geriátrica de salud mental para las personalidades destacadas, me eligieron a mí. Yo tenía unos 30 años en ese momento. Así que durante un año estuve en esa clínica geriátrica de salud mental tratando con ancianos muy distinguidos, algunos de ellos muy famosos. Y todos ellos estaban ahí principalmente por la soledad, por tener a alguien con quien hablar o por situaciones de estrés. Y en ese año que trabajé ahí, escuchaba constantemente lo mismo. Me decían, Raymond, cuanto más mayor me hago, cuanto más envejezco y miro hacia atrás en mi vida, más me doy cuenta que mi vida ha sido un drama, una obra de teatro, un guión o una película. Usaban palabras diferentes, pero todos ellos querían expresar lo mismo. Años más tarde escuché en una entrevista al mitólogo Joseph Campbell y decía lo mismo. Y esto lo he escuchado en todos mis viajes alrededor del mundo, por toda Europa, Suramérica, donde sea. Es algo que le pasa a la gente. Así que esto es lo que creo, que tu identidad personal es tu historia. Y creo que esto da una pista a tu pregunta, ¿de qué trata la vida? Pues no te lo vas a creer, pero esta es la conclusión a la que he llegado. Creo que esta vida es como un teatro y que la vida es una historia. Y si lo piensas bien, la conciencia misma está dirigida narrativamente. ¿Qué es lo que te pasa cuando algo nuevo sucede en tu vida? Lo que inmediatamente hace tu mente es poner ese evento en tu historia de vida. Así que eso es lo que creo, que estamos en una especie de teatro, que estas son historias que estamos viviendo como protagonistas. Pero cuando mueres, el tiempo se detiene y ves las mismas acciones desde el punto de vista de los otros personajes. Por lo que es como que la vida es un proceso de dos fases. Primero somos los protagonistas de nuestra historia, pero luego damos un giro de 180 grados. El tiempo se detiene y vives las mismas acciones desde el punto de vista de los otros personajes. ¿Te refieres a la revisión de vida? Sí. Así que creo que esto es la vida, una historia. Los cineastas lo llaman efecto Kuleshov. Es decir, si tomas dos imágenes al azar, por ejemplo, unas gafas y un sacapuntas, y se las presentas a alguien al azar, la mente de esa persona automáticamente comienza a tejer una historia para conectar las dos cosas. Y así es como funciona la conciencia, de manera narrativa. Es decir, mientras estás sentada ahora mismo, estás creando una historia en tu mente, y yo también, ¿cierto? Así que esta es una respuesta a tu pregunta. Creo que esta vida es una historia. Hace años estuve en un monasterio hindú y estaba hablando de esto. Y el dueño del monasterio me interrumpió y me dijo, sí, eso es lo que los hindúes también han decidido, que esta vida es un juego. El mismo Platón lo dijo. Si lo piensas bien, la vida de un ser humano no es tan importante. Somos los juguetes de Dios y la mejor manera de acercarse a la vida es simplemente jugar con ella. Así que, ¿nuestra vida es como una película? Con historias hechas de dramas y comedias, porque a Dios le encantan las historias. Sí, exacto. A menudo le pregunto esto a la gente. Les digo, supongamos que te diagnostican una infección terrible que requiere que estés aislado en una isla desierta, completamente solo durante 10 años. Te enviarían ahí, en un avión de carga que tiene espacio para toda la comida, el agua y las medicinas que necesitaras durante esos 10 años. Pero también habrá espacio extra, con un reproductor de DVD y 5.000 cintas de DVDs. La pregunta que quiero hacerte es esta. ¿Elegirías cintas de DVD solo de comedias? No, ¿verdad? También elegirías algunas tragedias. Pero cuando estuvieras en esa isla desierta, viendo una tragedia, ¿estarías llorando? Sí, ¿verdad? Pues creo que así es la vida. Tengo una maravillosa hija nativa americana que fue adoptada al nacer. Ahora tiene 22 años. Y le encantaba subirse a la montaña rusa. Yo solía hacer cola durante 1 hora con ella esperando para que se subiera a la atracción. Y creo que las personas que se suben a la montaña rusa saben muy bien que cuando están boca abajo a 120 km/h, desearían no estar ahí. Y creo que así es la vida.
Creo que en esta vida eliges cosas por adelantado, para probarte a ti mismo o para aprender cosas, pero esto no significa que, cuando pases por estas cosas, sea agradable para ti. Las personas que regresan de una experiencia cercana a la muerte dicen que esta vida también se trata de aprender a amar. ¿No sabemos amar lo suficiente? I don't. I don't. Yo no, desde luego. Creo que todas las personas que conozco personalmente necesitan algunas lecciones de amor. Yo también, por supuesto. ¿Cómo describirías a un ser humano? ¿Qué es un ser humano? Well, I don't know, but I think that No lo sé, pero creo que, en última instancia, esto no se puede resolver sin pensar de una manera más cósmica. Y es que, ¿cómo encajan todos estos supuestos seres inteligentes en otros mundos? who have very profound. Y las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte muy profundas, algunas de ellas dicen que todo el universo está conectado. Así que creo que no podemos tener una idea de lo que somos hasta que sepamos más sobre el cosmos como un todo. Y lo que estoy diciendo sobre que hay vida en otros mundos, lo digo por pura estadística. Los cálculos más recientes que se han hecho del número de estrellas en el universo que conocemos, junto con los hallazgos de los telescopios para encontrar planetas, parece ser que casi todas las estrellas tienen algunos planetas a su alrededor. Y hay unas 150.000 billones, trillones de estrellas en el universo conocido. Y parece ser que 1 de cada 1.000 de estos planetas es similar a la Tierra. Esto significa que hay billones, trillones de planetas similares a la Tierra en el universo conocido. Por lo tanto, es más racional suponer que debe haber otras personas u otros seres en otros planetas que simplemente decir que no los hay. Así que creo que no podremos entender realmente lo que somos hasta que no tengamos una visión cósmica más amplia. Yo soy un gran admirador de la historia de la astronomía, y uno de mis héroes es Giordano Bruno. Y esta es una historia muy interesante que me cautivó desde mi primer año en la universidad. Galileo Galilei fue encarcelado, pero no quemado en la hoguera, por decir que la Tierra no era el centro, sino que el Sol era el centro. Esa fue una de las cosas que molestó tanto a la Iglesia. Pero en cambio, sí que quemaron a Giordano Bruno en el año 1600 porque fue la primera persona en darse cuenta de que no hay un centro. Dijo que todas esas estrellas de ahí son estrellas como el Sol. Son todos hijos y tienen planetas a su alrededor. Y dijo que este universo está lleno de vida. Y aún dijo más. Dijo que llegamos a reencarnar en diferentes mundos. Y eso es lo que les molestó. Y lo quemaron. The universe is full of life, and that we get to reincarnate in different worlds. See, that was what upset them. ¿Por qué crees que no recordamos nuestras vidas pasadas? Well, Plato had a good conjecture. Bueno, Platón tuvo una buena hipótesis. Dijo que hay un fenómeno, una experiencia que todos hemos pasado alguna vez. Los psicólogos lo llaman efecto umbral o efecto entrada, y significa lo siguiente. Estás en la sala de estar de tu casa y se te ocurre ir a la cocina a buscar algo. ¿Qué es lo que pasa cuando entras a la cocina? Te olvidas. You forget, right? Exacto, te olvidas. Así que eso es lo que pensaba Platón, que la vida estaba diseñada así, que hay una especie de efecto entrada entre este mundo y el otro mundo para concentrarte en la vida que tienes ahora. Sería una locura, una intrusión si llegaras a esta vida con todos los recuerdos de tus vidas pasadas. ¿Crees que elegimos nuestra vida antes de entrar en este mundo? Well, I think that we have input. Bueno, creo que tenemos algunas aportaciones al respecto, por lo que deduzco que sí. No estoy pidiendo a la gente que me crea. Estos son mis pensamientos y reflexiones, y vienen de mi observación. El hecho es que mi esposa y yo no hablamos de la vida después de la muerte. Hablamos de qué hay para cenar y qué hay en el cine ese fin de semana, los deberes de los niños, etc. Y nunca llevamos a nuestros hijos a ninguna ceremonia religiosa, así que mis hijos han sido criados al margen de todo esto. Y por cierto, mis hijos descubrieron que escribí Vida después de la vida buscándome en Internet. Me up on the internet. Y mis 2 hijos, que fueron adoptados al nacer, me dijeron que vinieron aquí por mí. Mis 2 hijos describieron cómo llegaron de una manera que es imposible de negar. Quiero decir, fue sorprendente para mí, pero debo admitir que sucedió. Por un lado, mi hija pequeña, nativa americana, un día, cuando ella tenía 9 años, estábamos caminando y había un viejo puente de madera donde nos gustaba parar y hablar en nuestras caminatas. Y me dijo, no me gusta este lugar. Se estaba refiriendo a este mundo. Yo me quedé en shock y le pregunté, ¿a qué te refieres? Y ella dijo, cuando mueres,
Solo subes y estás con Dios hasta que toda tu gente ha muerto. Y luego Él te envía de vuelta como otra persona. Y yo dije, bueno, ¿qué te hace pensar esto? Y ella simplemente dijo, lo sé en mi mente. Yo estaba con Dios y Él me señaló a ti y me dijo, tienes que bajar para ser su hija. Y yo le dije, bueno, ¿y cómo te sentiste al respecto? Y ella dijo, no quise hacerlo. Yo quería quedarme con mi Dios. Entonces yo le pregunté, ¿pero te alegras de haber venido? Y dijo, sí, sí, claro. Y mi otro hijo, Carter, también adoptado al nacer, dijo algo similar. Y no podíamos negar lo que decía porque realmente es algo que sucedió. Antes de que él, mi hijo, llegara a nuestras vidas, mi esposa y yo estábamos en Grecia, exhaustos del viaje en medio de la nada. Y entonces el guía turístico, al vernos tan cansados, dijo, id a tomar una siesta ahí en los árboles. Había un montón de árboles alrededor. Después, cuando mi hijo Carter tenía 5 años, estábamos viendo la televisión y haciendo zapping llegué al canal de National Geographic. Y mi hijo Carter empezó a decir, papá, papá, ese es mi pueblo. Estaban emitiendo un documental sobre la vida de un pueblo en China. Yo me sobresalté cuando dijo eso. Y él dijo, sí, sí, antes de que viniera a ti y a mamá, yo estaba con mi otra mamá y papá en China con mis hermanos y hermanas. Él se dio cuenta enseguida de que yo no entendía nada de lo que me decía, así que, para que lo entendiera, me dijo, yo estaba ahí, arriba de los árboles, mirándote a ti y a mami. Vosotros estabais acostados en la hierba. Y todavía hoy todo esto es muy contradictorio para mí, así que, como dije, me rindo. Hay vida después de la muerte, pero creo que no lo podemos comprender completamente en este marco de nuestra existencia en el que estamos, y lo es básicamente por la barrera del idioma. Es como si no tuviéramos el lenguaje para expresar estas cosas. ¿Pero seremos capaces de hacerlo algún día? Creo que, quizás. These things. Would we be able to someday? I think maybe so. Después de todas tus investigaciones, ¿cuál es tu opinión sobre Dios? Well, I was not raised religiously. Thank God for that. Bueno, a mí no me criaron en la religión y doy gracias a Dios por eso. Yo no encontré a Dios a través de la religión, sino simplemente hablando con personas que habían pasado por experiencias cercanas a la muerte. Y finalmente, en 1999, cuando tuve mi propia experiencia de un encuentro con Dios. Pero creo que hay algunas distinciones muy importantes que hacer. Y es que, a lo largo de los años, mucha gente me ha preguntado, Raymond, ¿crees que Dios existe? Y digo, absolutamente no. Porque número uno, yo, Raymond Moody, soy un ser humano muy limitado y cualquier opinión o creencia que pueda tener acerca de Dios estaría fuera de lugar. Y en segundo lugar, yo fui profesor de lógica por un tiempo. Y si piensas en esta frase, Raymond, ¿crees que Dios existe? Donde se pone el énfasis en esta frase es en la palabra existe. Así que, como persona que ha estudiado la lógica, podría explicarte en una hora cuál es el concepto de la existencia. Incluso podría mostrarte cómo simbolizarlo. Pero cuando se trata de Dios, Dios es más grande que la existencia misma. Y cuando las personas quieren saber si Dios existe, están tratando de dibujar un círculo alrededor de Dios para contenerlo dentro de un concepto humano de la existencia. Pero eso es simplemente estúpido. Dios rompe con nuestro concepto de la existencia. Y lo que quiero decir es que yo tengo una relación con Dios. Para mí es una relación. Yo rezo todo el tiempo y he tenido una experiencia personal. Pero no soy religioso. Creo que la religión, en su mayor parte, ha sido un bloqueo a las relaciones con Dios. Religion, for the most part, has been a blockade to relationships with God. Así que rezas y también tuviste una experiencia con Dios. ¿Podrías compartir cómo fue esta experiencia? Well, I guess I've had what many people have had. I've read about. Supongo que fue como la de mucha gente. Es decir, he leído sobre estas cosas y es ciertamente como dice la gente. Fue durante un momento problemático en mi vida y estaba sentado ahí y realmente no hay palabras para describirlo. Una cosa que hizo que esa experiencia me despertara fue lo siguiente. Yo fui un poco sarcástico sobre muchas cosas religiosas y una de las cosas por las que solía ser sarcástico era el hecho de arrodillarse ante Dios. Pensaba que era algo muy estúpido. Pensaba, ¿qué están tratando de hacer para halagar a Dios? O pensar que Dios va a querer que nos arrodillemos ante Él. Es algo estúpido. Pero resolví ese problema esa noche, porque me di cuenta de que arrodillarse significa que no puedes ponerte de pie. Y eso es lo que me pasó con mi cuerpo.
Estaba sentado en una silla y me fundí, me desplomé hasta el suelo. William James, el gran psicólogo estadounidense que investigó las experiencias místicas, dijo que estas son experiencias indescriptibles, que no hay palabras para eso, que se validan por uno mismo, que es como ¡wow! Es como lo que dijiste tú antes, que no era para nada como un sueño, sino que fue más real que cualquier cosa que haya experimentado. Era completamente real. I have ever experienced. ¿Crees que tenemos libre albedrío aquí, a pesar de elegir nuestras vidas antes de nacer? Well, I wonder about that. I think we may be. Bueno, eso es algo que me pregunto. Creo que sí. Yo adoro a Platón, es mi héroe. Y Platón dijo que justo antes de entrar aquí, es como si te encontraras con un asistente o guía que te ayuda a planificar la vida en la que te estás metiendo. Y lo describe como algo plano que estás mirando, y que en esta pantalla o lo que sea, se muestran todos los patrones de vida entre los que puedes elegir. Y creo que esto es muy interesante, porque no habla de las vidas que puedes elegir, sino de los patrones de vida. Y creo que debe ser algo así. Tú buscas venir aquí para aprender algo o entretenerte o lo que sea por lo que vienes aquí. Así que creo que elegir la vida que vas a llevar es un proceso reflexivo y consciente. En ciertas ocasiones, muy raras, también puedes tener un flash forward, es decir, un avance hacia el futuro. A lo largo de los años he tenido un buen número de personas con experiencias cercanas a la muerte que me han contado esto, que en sus experiencias cercanas a la muerte se adelantaron para ver todo el conjunto de sus vidas y luego regresaron. Por ejemplo, una mujer que era una ejecutiva en una importante corporación de Estados Unidos me dijo que cuando tenía 18 años tuvo un paro cardíaco y tuvo esta experiencia cercana a la muerte en la que dio un salto hacia adelante en su vida. Y vio que estaba casada y tenía 3 hijos. Y cuando regresó al hospital después de su paro cardíaco, estaba intentando contárselo a los médicos. Les decía, no puedo estar aquí, estoy casada y tengo 3 hijos. Años más tarde, esta mujer leyó mi libro y lo entendió. Ah, y por cierto, sucedió que se casó y tuvo 3 hijos. She met the guy and she had the 3 kids. Otra cosa muy común de las experiencias cercanas a la muerte es que las personas regresan a la vida con un sentido de propósito. Es como que encuentran su misión aquí en la vida. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? To learn to love. And it's Sí, así es, para aprender a amar. Y creo que es lo que dijo William James en todas sus variedades de experiencias religiosas. En sus observaciones, dice que hay 2 formas principales de abordar la vida espiritual. Una es que algunas personas van desde aquí hasta aquí, como una experiencia de ascensión, una experiencia mística o algo así. Pero para otros es más así, gradual, con valles y picos. Y creo que es realmente interesante que para las personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte es como un término medio. Dicen que sí, que existe esta elevación instantánea con la experiencia cercana a la muerte y ves la importancia del amor. Pero luego, cuando regresas aquí, ves que no es tan fácil. El doctor George Ritchie, el mejor ser humano que he conocido, la primera persona que conocí que tuvo una experiencia cercana a la muerte, me dijo en 1977, Raymond, esta experiencia hace que tu humanidad sea aún más una carga. Y lo que George estaba intentando decir, y lo he escuchado de mucha gente, es esto. Seamos realistas. Es muy difícil pasar un día normal sin querer estrangular al menos a una persona, y eso no desaparece. Así que creo que ellos regresan de sus experiencias cercanas a la muerte, con esta iluminación, con este despertar, pero luego ven que todavía hay mucho trabajo duro por hacer aquí abajo. Cuando las personas dicen que ven a sus familiares en sus experiencias cercanas a la muerte, ¿en qué forma los ven? Porque los describen físicamente, pero son espíritus, ¿no? yeah, it's like people say that again. The difficulty is the language. Sí, eso es lo que dicen. Y de nuevo, la dificultad para entender esto es la barrera del idioma. Pero dicen que no ven un cuerpo físico, sino que ven una forma. Supongo que tiene una geometría, una forma, pero la forma en que reconoces a la persona no es por su apariencia física, porque no la hay, sino que reconoces a la persona desde los sentimientos, los recuerdos y la esencia de la persona. ¿Crees que en cierto grado mantenemos nuestras identidades personales en la otra vida? I hope not. I mean, I'm tired of Raymond Moody, you know. Espero que no. Quiero decir, yo ya estoy muy cansado de Raymond Moody.
Y esto lo he dicho muchas veces en las conferencias a lo largo de estos últimos 10 años. Y cuando miro las caras de los oyentes que tienen mi edad, veo que entienden lo que quiero decir. Pero los jóvenes ponen cara de angustiados, como pensando, oh, Raymond debe estar deprimido. Pero espero que quede algún tipo de marca o recuerdo para que puedas aprender de este marco de la existencia en el que has estado, pero que esta identidad personal sea mucho más expandida. Eso es lo que espero. Just what I hope. ¿Qué piensas de las personas que quieren acabar con su vida? ¿Qué les dirías a aquellos que nos estén escuchando y puedan tener estos pensamientos? Well, I would say from all my experience, my advice is don't do it. Because I have Bueno, desde mi experiencia les aconsejo que no lo hagan, porque han habido muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte como resultado de un intento de suicidio, y cada uno de ellos dice que nunca volverían a intentarlo. No porque piensen que, si se hubiera completado su intento de suicidio, hubieran terminado en algún infierno terrible. Más bien porque, número uno, habrían tenido que ver la tristeza, el dolor que su acción habría causado a sus seres queridos, que es el principal elemento disuasorio. Y en segundo lugar, lo que muchísima gente me ha dicho es que se dieron cuenta de inmediato que no sabrían cómo hubiera terminado su película. Dicen que es como salir del cine a mitad de la película y por lo tanto te pierdes el final. Y también, y esto es solo mi opinión, todos los adultos que conozco lo suficientemente bien se están suicidando de un modo u otro. Mi esposa lo hace cuando está enviando mensajes de texto mientras está conduciendo. Yo lo estoy haciendo con el colesterol. Tengo muchos amigos que lo hacen simplemente estando sentados todo el día, o fumando o bebiendo hasta morir. Es como si la autodestrucción fuera lo habitual, y entonces todos somos suicidas. Así que es como si el suicidio no fuera tanto un problema individual como un gran problema. it's not an individual problem so much as a big. Si hubiera una prueba racional de una vida después de la muerte, ¿cómo crees que esto afectaría al mundo y a la humanidad? Well, Bueno, yo tenía un buen amigo que se llamaba James McDonnell. Lo llamábamos Mac, y él fue el fundador del avión McDonnell Douglas en San Luis. Fue él quien construyó las cápsulas espaciales originales y las primeras carreras espaciales. Y James pensó que si pudiéramos probar que hay una vida después de la muerte, la Tierra sería el nirvana. Y yo le dije, no lo creo. Incluso si miras a las personas que tienen estas experiencias cercanas a la muerte, cuando regresan todavía tienen que lidiar con todas estas cosas que nos hacen humanos. Así que no creo que una prueba racional de una vida futura provocara el nirvana instantáneo. Pero una cosa de la que estoy completamente seguro es que cambiaría la naturaleza del ser humano. Y la razón por la que argumento esto es que David Hume, uno de mis héroes, en su comentario sobre el más allá, lo que dijo es correcto. Dijo: parece difícil probar con la mera luz de la razón la inmortalidad del alma. Para este propósito se requiere un nuevo tipo de lógica y nuevas facultades de la mente que nos permitan comprender esa lógica. Y David Hume tenía razón. No podemos resolver el problema de la vida después de la muerte con la lógica que tenemos y la mente que tenemos, ni escuchando más y más historias sobre personas que tienen experiencias cercanas a la muerte. Las historias son muy inspiradoras y he escuchado miles y tengo ganas de escuchar la siguiente. Pero aunque tuviéramos 1.000.000 de historias, esto no sería una prueba de la vida después de la muerte. ¿Qué crees que es lo más importante que has aprendido? well, the most important thing to me is my kids and my family, my grandson. I guess the big Bueno, lo más importante para mí son mis hijos, mi familia y mi nieto. Supongo que el gran cambio en mí se produce al darme cuenta, para mi total asombro, de que hay una vida después de la muerte. Y empiezo a ver, como mucha gente lo hace naturalmente en su vida, que la vida en la que estamos son historias con un énfasis narrativo. vector. Is that right? Y por lo que hace al amor, ¿has aprendido a amar? I'm still working on it. I'm much better than I was. I think, okay, this is. Todavía estoy trabajando en ello, pero he mejorado mucho. Mira, esto es lo que he aprendido más en el desarrollo de mi vida que a través de mi investigación. Lo que he aprendido es una ecuación muy simple, con la que seguro que estarás de acuerdo de inmediato. Y esta simple ecuación es esta: ego igual a dolor. Pain. Si lo piensas bien, cuando tu ego está involucrado, siempre es algo doloroso. Painful. ¿Tienes miedo a la muerte o anhelas que llegue este momento? I am not afraid of death at all, which seems like a egoistic statement, but I'm really not.
No le tengo miedo a la muerte en absoluto. Parece una declaración egoísta, pero no le tengo miedo a la muerte. Lo que tengo miedo es a la vida y las cosas de la vida, y sí, estoy deseando morir. Y eso hace que pongas tu atención en el por qué estás aquí. Tengo un hijo de 24 años y otra hija de 22, y los quiero muchísimo. Siento que quiero quedarme con ellos, pero no quiero meterme en un geriátrico y que tengan que venir cada domingo a verme. Me gustaría morir antes de que esto ocurra, pero idealmente me gustaría estar con ellos tanto tiempo como pueda. Ahora, a mis 78 años, ya puedo sentir que se está acabando mi vida aquí. Siempre hay personas que vienen a mí y me dicen, tengo miedo a la muerte. Y lo primero que quiero saber es, ¿qué quieres decir con que tienes miedo a la muerte? Y creo que lo que quieren decir es que no es que tengan miedo a la muerte, sino al dolor. Después hay otras personas que tienen miedo del infierno debido a sus enseñanzas religiosas. Y después hay personas que tienen miedo a lo desconocido. Yo no tengo miedo a lo desconocido, al contrario, es lo conocido lo que me asusta. Así que sí, espero con ansias la muerte y no le tengo miedo, pero espero no tener que volver a sentir dolor. He tenido cálculos renales y piedras, así que estoy harto del dolor, pero la muerte en sí misma no me asusta. But death in itself, no. ¿Cómo te gustaría ser recordado personal y profesionalmente? I think that in the long run, Bueno, creo que a la larga, por lo que más me recordarán es por este libro. Así que pienso que seré recordado probablemente por ser la persona que inventó el cómo pensar en cosas que no tienen sentido, y que una de estas cosas fueron las experiencias cercanas a la muerte y la cuestión de una vida después de la muerte. Pero esto también tiene importancia en otros campos. En la ciencia, el sinsentido es un espacio reservado. Por ejemplo, si hablas con físicos, te dirán que los dos principios explicativos más poderosos jamás ideados fueron la teoría general de la relatividad y la teoría cuántica. Pero la dificultad es que cuando integras las ecuaciones de estos dos campos, obtienes un sinsentido. Es ininteligible. Y este siempre ha sido el caso. El sinsentido es un espacio reservado en el proceso del conocimiento. Por ejemplo, imagínate que eres una persona muy educada, muy informada, en el año 1915. Y ahora, escucha esta frase. Los 4 abuelos de Adela fallecieron en un naufragio mucho antes de que nacieran su madre y su padre. ¿Verdad que es una tontería escuchar algo así en 1915? Ahora añade el conocimiento del papel del ADN en la herencia humana, la edición genética, el empalme genético y la clonación. Ahora sí, ahora podemos ver que la frase es inteligible. Hasta donde sabemos, aún no ha sucedido, pero podemos imaginar un escenario futuro. Enviamos una sonda, obtenemos el ADN, hacemos la clonación, etc. Te pondré otro ejemplo. Regresa otra vez al año 1915 y escucha esta frase. Vi una película en mi teléfono esta mañana. Y es en este punto donde nos encontramos con la cuestión de la vida después de la muerte. Alfred Ayer, un analítico de la filosofía británica de principios del siglo XX, dijo: mientras que es aceptable, en nuestro lenguaje, hablar de un hombre que sobrevive a una pérdida completa de la memoria o a un cambio completo de carácter, es contradictorio hablar de un hombre que sobrevive a la aniquilación de su cuerpo. Y realmente lo es. Así que no puedes resolver el problema de la vida después de la muerte hasta que resuelvas el problema de lo ininteligible. solve the problem of life after death until you solve the problem of unintelligibility. Thank you so much, Raymond Moody. Thank you so much for being here. Thank you, Maria. You made my morning here. This is so sweet of you to. You made my day, Raymond. Can't believe I just had a talk with you. So I wish you all the best, and I will remember this interview with so much love. Thank you so much. Adiós.